Hola, bienvenidos a Más Actitudi, un espacio en donde compartiremos vivencias y experiencias de diferentes personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y con el que buscaremos promover un espíritu emprendedor que nos permita hacer lo que nos propongamos con pasión y actitud. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud. El próximo 29 de septiembre se celebrará el Día Mundial del Corazón y hace algunos días tuve la suerte de charlar con un referente en la materia. Me refiero al doctor Roberto Canessa, que ha dedicado toda su vida a esta especialidad, fundamentalmente en el área de la cardiología pediátrica. Roberto Canessa nació el 17 de enero de 1953 y comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina en 1971. Luego de graduarse como médico, se especializó en cardiología y cardiología pediátrica. Ha dado decenas de conferencias y colaborado con varios de los centros médicos más importantes en la materia, tanto a nivel nacional como internacional. Fue distinguido con el Premio Nacional de Medicina de Uruguay en más de una oportunidad y en 2019 fue nombrado como miembro honorario del American College of Cardiology de Estados Unidos. Desde 2014 es vicepresidente de la Fundación Corazoncitos, una organización sin fines de lucro que brinda atención médica y psicológica a niños con enfermedades cardíacas congénitas, así como también una red de contención a los familiares de estos niños. Si bien es mundialmente conocido por ser uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes, eso no quita mérito en lo más mínimo a la destacadísima carrera que desarrolló como cardiólogo, tanto desde el punto de vista científico profesional como desde el punto de vista humano. Y es en base a esas facetas, la del profesional y la del humano, que fue pensada la charla que vamos a escuchar hoy. Una charla que, si bien había empezado a preparar algunas de las preguntas que quería hacer, me tomó totalmente por sorpresa, ya que no habíamos podido concretar el encuentro por temas de tiempos. Y un jueves de tarde veo su llamada y en un momento de la charla me dice: bueno, venite ahora a casa, así no lo seguimos postergando. Y ahí fui yo enseguida, sin nada más que el celular para grabar y sin haber podido terminar de preparar mis preguntas. Me encontré con una persona súper cálida y amable, con una energía y vitalidad admirable, que me recibió en su casa sin conocerme y me compartió una cantidad de anécdotas y reflexiones tan valiosas como inspiradoras. Así que les propongo entonces escuchar esa charla con el doctor Roberto Canessa. Acá estamos. Bueno, me alegro mucho. Muchísimas gracias por recibirme hoy en su casa. En todas estas charlas que he venido teniendo con diferentes personas, encuentro que hay aspectos muy relevantes de la infancia de uno que permiten formarlo y ir recorriendo diferentes caminos, cada uno va recorriendo el suyo. Me gustaría preguntarle cómo recuerda su infancia y si cree que influyó de alguna manera en su forma de hacer las cosas. Me parece que cuando terminé el liceo, que tenía que decidir qué quería estudiar, me miraba al espejo y me gustaba mucho la agronomía. Entonces diría, ¿qué parezco yo? ¿Un agrónomo o un médico, no? Papá era médico, cardiólogo, o sea que eso influye, obviamente. Claro. Y bueno, cuando papá le dije que iba a hacer medicina, me dijo, no, es muy difícil, es muy dura, es muy terrible la gente, bueno. Pero tenía una oportunidad de estudiar algo donde el desafío científico era muy grande por todos los adelantos y a su vez está toda la parte humana. Claro. Y a mí eso me parecía muy lindo, que no era como arreglar un auto que sale andando un auto, era como ayudar a una persona que siga viviendo. Entonces, esas dos opciones de esforzarme en lo científico y esforzarme en lo humano hacen que sea una profesión, en mi caso, más completa para mí. Claro. Y un perfil muy marcado en el ayudar a los demás, ya desde niño que usted lo vivió, por la profesión de su padre. Sí, capaz que de joven no tanto, tenía suficiente conmigo mismo y que tenía que sacar adelante la vida. Yo tenía mucha libertad, era una persona que mi madre confiaba mucho en lo que yo decidiera, entonces tenía como que manejar el mundo, ¿no? Entonces todos esos desafíos del mundo prácticamente no me daban tiempo de ocuparme de los demás y de ser solidario, ¿no? Claro. Y también, bueno, la gente nos ve a los médicos como que somos muy buenos y solidarios, pero en realidad nos pagan para eso, ¿no? Es un trabajo en el cual ser solidario es parte de lo que te corresponde por el pago que te dan, ¿no?
Y lo que te voy a decir que sí es verdad es que de repente te conmueve más un paciente de escasos recursos económicos, que son muchos en una familia, muchos hijitos, que de repente otra persona que tiene la suerte de tener acceso a la medicina de Estados Unidos, ¿no? Claro. Los dos sufren muchísimo, pero en uno como que tenés más responsabilidad tú de lo que puedes hacer que en otros casos que tenés colegas que te pueden ayudar mucho. Claro. En su vida, tanto como estudiante, como luego más adelante como profesional, ¿cuáles recuerda que fueron los obstáculos más marcados o los que más tiempo y trabajo le tomó superar? Bueno, yo era muy feliz en la Facultad de Medicina porque conocí un mundo social nuevo, totalmente diferente de mi vida acá de Carrasco y del Colegio Estela Maris. Claro. Estaban los que venían del interior, me acuerdo de Nevio Banchero. El padre le dijo, bueno, andá a ver eso de doctores y si no, acá tenés el trator, podés venir cuando quieras y seguimos trabajando en la chacra. Y me pareció muy, muy lindo cómo de diferentes vertientes nos uníamos en la facultad y en esa época jugaba mucho al rugby, ya estaba ennoviado, o sea que después empecé a trabajar ya de estudiante en italiano, en la parte de cateterismo cardíaco, con mi padre, que también fue una etapa de mucho aprendizaje porque tenía un profesor a mi disposición, o sea que me acuerdo que estaba en la guardia de clínicas y alguien me dijo, ¿qué haces acá viendo hepatitis? Andate con tu padre y anda a aprender con él. Mi papá de mañana era profesor en la facultad, en el hospital de clínicas, y de tarde teníamos la cardiología en el italiano. Uh-huh. Así que bueno, ahí fui metiéndole a eso y después las tecnologías nuevas, que apareció la ecocardiografía, es decir, la posibilidad de con ultrasonido ver el corazón. Entonces eso nos aportaba en el momento ver lo que tenía el paciente. Y después estaba el doctor Duagón, que hacía cardiología pediátrica, y me fascinó lo de los niños, porque los niños vienen mal armados de fábrica. Ajá. Y vos los reacomodás y viven toda la vida. No es como los adultos tienen las coronarias todas aporilladas de fumar, de tomar, de vida sedentaria, de estrés, todos los factores de riesgo, y vos las arreglás en un lado y es como una cañería vieja, después se te rompen por el otro, ¿no? Claro. Y bueno, y después vimos que en muchos casos los niños, una cardiopatía grave, nacían en Rivera, demoraban unos días en enterarse, y cuando ya venía a Uruguay el niño era inoperable. Entonces ahí llamamos la cardiología fetal. Ajá. Sin mirar dentro de la barriga de la madre el niño y que vengan a hacer a Montevideo y ya va al CTI cardiológico, ¿no? Todos esos desarrollos fueron contemporáneos a mi época, ¿no? ¿A su época como estudiante o ya como profesional recibido? Las dos. Y bueno, una vez que me recibo de médico, empiezo a hacer el posgrado de cardiología. Ajá. Y después me empiezo a especializar en cardiología infantil. También hice un poco de posgrado de pediatría, o sea que fui viendo de cada rama de la cardiología las herramientas que estaba necesitando para poder atender ese tipo de corazones. Bien, Roberto, y hablábamos hace un momento de los obstáculos y después está la contrapartida, que son los buenos recuerdos, los logros, las satisfacciones, en lo personal y en lo profesional. ¿Tiene alguna que le haya marcado más, que usted haya sentido una satisfacción mayor al haberlo logrado? Sí, yo creo que los desafíos más grandes, ¿no? Me acuerdo que hay una cardiopatía que los niños están muy morados, es una transposición de grandes arterias en las cuales hay que abrir una pared del corazón para que se mezcle la sangre oxigenada con la no oxigenada, ¿no? Y es un procedimiento que se hace por la vena umbilical cuando el cordón está bien todavía, ¿no? Ajá. Y tenés que meter un catéter que tiene un globo en la punta, que lo pasás por un agujerito en el corazón, lo inflás y después cuando tirás desgarrás el atrio del corazón, las entradas, sí. Y ahí ves como el niño se pone rosado y ese paciente ahora tiene 30 años. Claro. Eso fue impresionante. Después, otro caso muy fascinante es un niño que hubo que operarlo adentro del útero porque tenía pocas semanas de embarazo, 20 semanas, y era muy chiquito para sacarlo, no iba a sobrevivir. Y tenía un tumor que le estaba apretando las entradas al corazón, entonces no estaba llegando sangre. Y entonces en ese caso fue necesario abrir la barriga a la madre, abrir el útero, llegar al niño, ponerle anestesia por una vena y después abrir el tórax
tórax del niño y sacar el tumor. Eso no se hizo en Uruguay, por supuesto, pero yo sabía que... Pero sí lo hizo usted. No, lo mandamos al Hospital del Niño Filadelfia. Ahí estaba más o menos como en la cordillera, parecía imposible salir, claro, pero había una posibilidad, y acá también. Parecía imposible, entonces lo grabé con el celular y se lo mandé al Hospital de Niños Filadelfia, que había 5 casos en el mundo. Porque evidentemente la medicina de Uruguay y la de Estados Unidos es como ser un médico rural. Claro. Fíjate que lo que yo veo en un año, yo lo veo en un día. Claro. Pero sí tener el conocimiento de poder lograr que ese niño ahora se sienta en el colegio al lado de la jardinera de mi nieto. Y yo digo, qué suerte que mi nieto no se sentó en el banco de él. Y cuánto más fácil es ayudar que necesitar ayuda. Y qué removedor debe ser todo eso. Sí, verlos, todos esos niños que vienen corriendo por el corredor, te saludan, a veces niños autistas que no se comunican, pero los abrazás y se acurrucan. Sí. Y los niños con síndrome de Down que tienen cardiopatías y que están todos tímidos, le das un abrazo y le digo, ¿no me viste en la televisión? Sí, claro, doctor, ¿no? Y bueno, y en mi consulta es muy gracioso porque me piden fotos. Entonces yo le digo, si no, ¿para qué viniste? Para sacarte las fotos. O sea que voy llevando todo ese bagaje y además entrenar gente, ver gente joven que aprende y que yo les digo, mira, acá la diferencia entre el burro e inteligente, que el burro aprende más despacio, pero acá aprenden todos. Y además no puede ser tan difícil. Corazón son 4 cavidades y 4 válvulas que tenés que ver. Si falta una, son 3, te das cuenta. Sí. Es decir, a veces simplificar los problemas hace que la gente no quede tan abrumada. Digo, medís las cavidades y si te da todo normal es que no tiene nada, ¿no? Ponerles esas luces en el horizonte hace que ellos vayan hacia el conocimiento de una manera más natural. Roberto, usted ha trabajado prácticamente en todo el Uruguay y en varios países del mundo. ¿Qué aspectos encuentra usted en el sistema de salud Uruguay que son a tener en cuenta o a resaltar? ¿Y en qué puntos cree que podríamos emular otras experiencias que usted ha podido ver a lo largo de su carrera? Bueno, te voy a decir que es de los pocos países en el mundo en el cual un niño que nace con una cardiopatía tiene acceso gratis a la operación. En Estados Unidos no es así. Tienen mejor medicina en los altos niveles, sí, pero si no tenés un seguro, te morís que si te operen. En Brasil, lo mismo. Uh-huh. México hay una parte de cardiología muy buena y una fundación que se llama Cardias que ve la misma cantidad de pacientes que nosotros, que somos 3 millones y ellos son 120 millones, o sea que muchos niños nacen y mueren sin diagnóstico, no es que lleguen a la operación, o sea que yo creo que en eso la medicina nuestra es de las mejores del mundo. Y después en los resultados, bueno, en los casos más graves no tenemos el volumen y la capacidad de otros países. Pero en los casos sencillos, el 80-90% de los casos se resuelven en Uruguay con muy buenos resultados. Qué bueno. Ahora, yendo al tema de la Fundación Corazoncitos, me gustaría saber en qué contexto y cómo surge la iniciativa de formar esa fundación. Mira, la Fundación Corazoncitos surge de una actitud muy generosa de padres que habían operado a sus hijos en Estados Unidos y querían tratar de mejorar en Uruguay los resultados. Y a la fundación también llegaron padres de niños que habían fallecido. Uh-huh. Y que entonces querían, en homenaje a sus hijos, que no le pasara lo mismo que a sus hijos, formar parte de la fundación, de promover el conocimiento y poder mandar a otros países a que se entrenaran técnicos uruguayos y a su vez darle soporte psicológico y espiritual a las familias antes de operarse y después de la operación, ¿no? En ese sentido, Corazoncitos cubre esa necesidad científica y social de una manera, creo que maravillosa. Qué bueno. Roberto, para ir redondeando, me gustaría saber, en base a su experiencia y a sus vivencias, qué consejos, recomendaciones y sugerencias le gustaría compartir para los jóvenes. Mira, yo creo que dependemos de las decisiones que tomamos. Y las decisiones a veces no son las más fáciles. Y ahí es donde necesitas más actitud para poder lograrla. Es decir, vos tomás la decisión más correcta aunque te dé más trabajo. Y me parece que esa es la manera de guiar tu vida. Al fin de la vida, uno que le ha ido muy mal es porque ha tomado muchas decisiones incorrectas. Y a otros le va muy bien. Por supuesto, algunos nacen ya con una situación socioeconómica que le permite llegar a mucho, pero muchos de ellos caen en la droga y no queda nada de eso. Y de repente hay otro que viene de más abajo y la va llevando y va llegando a muchos, sobre todo en un país donde la Facultad de Medicina es gratuita. Entonces,
tú tenés que ver qué decisiones son las que te van a llevar mejor, si es que tú querés, porque a veces nos queda bien tomar decisiones más cómodas, pero vas tomando las decisiones apropiadas y tener la actitud suficiente, vas a ir avanzando en la vida. Eso está clarísimo, saber qué decir que no a muchas tentaciones y muchas cosas, ¿no? Sí. Y sin lugar a dudas, en el momento más difícil de mi vida, en los Andes, fue la actitud la que nos sacó adelante, la actitud positiva, ¿no? Cuando me dijo Arturo Nogueira, qué suerte tenés vos, que podés caminar por todos y yo tengo las piernas quebradas. Y a mí en ese momento estaba viendo de no salir, de que tenía miedo, de que ya había visto muchos que habían salido, que había estado muy mal, pero en ese momento no era yo, sino que era ayudar a ese grupo. Y ahí es la actitud que tuve, que dije, bueno, Dios, yo voy a hacer todo lo que pueda, tú dame una manito. Y estos son 100.000 pasos. Y la actitud es dar paso a paso. Y cuando te desanimes en la vida, como me pasaba a mí, que decía, qué lejos está la punta, miraba y decía, mira todo lo que caminaste, todo lo que has recorrido en el valle. Si pudiste hacer todo esto, vas a poder hacer el resto. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharlo, más aún escucharlo en vivo y estar cara a cara con usted. Muchísimas gracias. Te felicito por tu programa y realmente Uruguay necesita más de estas vitaminas para la gente, ¿viste? Evidentemente los uruguayos cuando se lo proponen llegan hasta campeones del mundo. Sin duda. Muchas gracias. Y así nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda y los invitamos a seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encontramos pronto con mucha más actitud. Chau, chau.